Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a este debate del Think Tank de Psicología del Trabajo en torno a seguridad psicológica. Este es uno de los debates que habitualmente tiene el Think Tank en torno a aquellos aspectos que son más preocupantes o más de tendencia en la gestión de personas. Este Think Tank de Psicología del Trabajo y las organizaciones se ha constituido como un grupo de expertos académicos y profesionales independientes que promueven una práctica profesional con base científica y experiencia contrastada en la investigación psicológica en las organizaciones. Nace con la vocación de orientar e influir desde la experiencia y el conocimiento científico con una visión práctica que posibilite comprender y contribuir a mejorar la relación de las personas con el trabajo. Los anteriores debates se pueden seguir en su canal YouTube de Think Tank Psicología del Trabajo y también en la web del Colegio de la Psicología, así como los escritos y artículos que se han derivado de estos debates. En esta ocasión, el coordinador del debate será el profesor Francisco Gil y él hará las presentaciones correspondientes a nuestros ponentes. Con él los dejo. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Ante todo, quiero agradecer en nombre del Think Tank la amabilidad del Colegio Oficial de Psicólogos, de su presidente, su vocal y el equipo técnico que hagan posible este debate y la difusión del mismo. Los ponentes que van a participar en este debate son parte de ellos, como se ha visto en la transparencia anterior, componentes del think tank y una persona externa que paso a presentar. En el orden de presentación, en primer lugar voy a hacer una introducción general al tema. Yo soy Francisco Gil, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en este momento profesor emérito. En segundo lugar participará Javier Cantera. Javier Cantera es doctor en psicología, licenciado en Derecho y cuenta con distintos másteres de recursos humanos en distintas instituciones. Además, cuenta con una amplia experiencia como director de recursos humanos y directivo en distintas empresas, Telefónica, Nagas, Schweppes, etc. Actualmente es presidente del Grupo Aura en PLC y de la Fundación Personas y Empresas, con la que realiza numerosas actividades sociales. Docente y profesor invitado en numerosas universidades de escuelas de negocios internacionales y nacionales. Ha publicado más de 20 libros sobre psicología del trabajo y recursos humanos, entre ellos uno reciente, La salud mental de la empresa, al que seguro hará referencia en el tratamiento de este tema porque tiene muchas vinculaciones. Y es articulista de comportamientos humanos en la empresa. Además, es emprendedor, genuinamente palentino, por cuya actividad ha recibido diferentes distinciones y premios. En segundo lugar, intervendrá nuestro invitado externo, Javier Llaneza, que es doctor por la Universidad de Oviedo, ingeniero técnico de minas y metalurgia y diplomado en ergonomía y ecología humana por la Universidad de París I, Sorbona. Asimismo, es técnico superior en PRL, en prevención de riesgos laborales, y máster en prevención de riesgos laborales. Cuenta con una extensa actividad profesional como responsable de los servicios de prevención en ArcelorMittal y como perito judicial en ergonomía y prevención de riesgos laborales. Dirigió la formación de PRL en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, siendo el primero en toda España acreditado para impartir la titulación de técnicos superiores en prevención. Cuenta con una extensa actividad docente en distintas universidades, así como proyectos de investigación europeos en el marco de la CECA, y ha publicado diferentes libros y artículos sobre su especialización. Y finalmente cerrará el debate, la intervención, José María Peiró, que es catedrático de la Universidad de Valencia, actualmente profesor emérito, director fundador del Instituto Universitario de Investigación en Psicología, IDOCAL, y del Observatorio de Inserción Profesional y Orientación Laboral de la Universidad de Valencia, OPAL, presidente de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y de la Asociación Europea de Psicología del Trabajo y de las organizaciones. Ha dirigido numerosos proyectos internacionales y tesis doctorales con reconocimiento europeo, así como distintos proyectos con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE. Es autor de una extensa colección de libros, muchos de ellos empleados como manuales de referencia en la enseñanza universitaria.
Es editor de publicaciones de reconocido prestigio académico y profesional como la European Journal of War and Organizational Psychology y numerosos artículos sobre psicología del trabajo y las organizaciones. Ha recibido distintos reconocimientos por su extensa y fructífera carrera académica, entre ellos los doctorados honoris causa de la Universidad de Maastricht, Miguel Hernández de Elche y Sao Paulo, y es asimismo miembro numerario de la Academia de Psicología en España. Bien, el procedimiento que vamos a seguir consistirá en unas intervenciones por parte de cada uno de los 4 ponentes y posteriormente se establecerá un debate y en el transcurso del mismo se contestarán a las preguntas que puedan interesar a los asistentes. En esa fase del debate limitaré mi intervención a organizar los turnos de palabra y, por supuesto, garantizando la creación de un clima de seguridad psicológica de forma que todos puedan expresar libremente sus ideas sin que ello pueda dar lugar a ningún tipo de repercusión negativa. Este es el panel de la presentación y paso inmediatamente a hacer la introducción al tema. Bien, no sé si se ve. Sí se ve. Dale Ahora ahí. se ve, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Pues bien, en la presentación que voy a hacer general de este tema, voy a plantear 4 o 5 cosas muy básicas. Primero, ¿por qué vamos a hablar de la seguridad psicológica? La relevancia, ¿qué es la seguridad psicológica? ¿Qué resultados tiene? Y cómo se desarrolla y cuál es el papel especial, muy significativo de los líderes en generar climas de seguridad psicológica. Empezamos por el primero, el porqué de la seguridad psicológica. Y yo empezaría señalando, quizá viviendo el tema, planteando la ausencia de la seguridad psicológica. Y voy a remitirme a 2 ejemplos de los muchos que podía poner. Voy a empezar, en primer lugar, haciendo referencia a esta encuesta de Gallup, en la que se hacía una pregunta muy sencilla a los trabajadores, que era, ¿cuentan sus opiniones para el trabajo? La respuesta afirmativa era solo 3 de 10 personas. Los investigadores señalaban que evidentemente el dato era muy bajo y que si se duplicara, es decir, que si fuera 6 de 10, se reduciría la rotación un 27%, se reducirían los incidentes de seguridad un 40% y se incrementaría la productividad un 12%. Por lo tanto, estamos viendo cómo pues, el tema de la palabra, la posición que tienen las personas no es muy tenida en cuenta. En segundo lugar, voy a hacer referencia a 2 ejemplos de alto riesgo y máxima responsabilidad. En primer lugar, voy a hacer referencia al mundo sanitario, en donde se empezaron a desarrollar de forma sistemática desde hace unos 20 años aproximadamente las investigaciones sobre este tema, más sistemáticas, porque sobre este tema hay ya una historia de Carl Rogers, Shane, Kahn, etcétera. Distintos autores han trabajado y han mencionado la importancia de este tema. Las observaciones que se hacían en los grupos sanitarios se vio que cuando un profesional de la salud cometía un error, se esperaba que inmediatamente se lo comentara a sus compañeros, lo pusieran en conocimiento del equipo para que todos los turnos estuvieran alertados y pudieran pues, socorrerle en esa situación y salir adelante sobre el percance que se había producido. Esa era la única alternativa posible, viable y esperable. Pero la sorpresa surgió cuando se vio con que muchos sanitarios, sobre un 30%, algo más de un 30%, optaban por una segunda vía. La segunda vía era, hecho el problema, ya veré a ver cómo lo puedo resolver por mi cuenta y ante todo, lo que tengo que evitar es que trascienda, que se entere el equipo, porque si no, pues me van a señalar, me van a hacer vacío, me van a expulsar y posiblemente pierda el trabajo. Evidentemente, creo que es muy preocupante esta segunda respuesta y es muy preocupante el índice, el porcentaje en el que se identificó esta estrategia que se utilizaba. Voy a poner otro ejemplo. En este caso voy al mundo de la aviación.
En este caso, un vuelo que acabó mal, en un accidente aéreo. En el momento que se encuentra y se desvela la grabación que existe en la caja negra, en esta caja de color naranja, que transcribe las transcripciones, se vio que el comandante se había mostrado muy autoritario con el primer oficial durante las operaciones de predespegue. Estuvo muy irascible y descalificó a su subordinado. Este último se mostró durante el vuelo tan servil que en ningún momento se atrevió a contradecirle. Y concluye la transcripción. Si el primer oficial hubiese tomado los controles, el accidente se podría haber evitado. Es decir, estamos poniendo algunos ejemplos de las repercusiones tan importantes que puede tener la ausencia de libertad para hablar en los equipos, en los grupos, delante del jefe, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de qué aval tiene la seguridad psicológica. Por supuesto, me voy a referir a toda la investigación que se ha hecho y a la práctica profesional. Lo mencionaré un poquito más adelante. Esta corre de la mano fundamentalmente de Amy Edmondson, que la tenemos ahí en la proyección, y que colabora con la Harvard Business School y otras entidades realmente muy importantes. Me referiré a todo este conjunto de investigaciones inmediatamente. Pero voy a hacer otra referencia a una investigación muy importante, que es el proyecto Aristóteles, que se ha hecho con grupos de trabajo de Google. Se preguntaban cuál es el factor clave para hacer equipos eficaces. Se estudiaron 180 equipos de trabajo de Google durante 2 años de recogida de información. Se analizaron unos 250 atributos y se diseñó un algoritmo que identificó estos 5 componentes o estos 5 factores como los más importantes. Por una parte, la confianza, estructura y claridad, dar sentido para el equipo, impacto del trabajo y seguridad psicológica, siendo la seguridad psicológica el principal factor. La conclusión era evidente. No se preocupaban tanto de cómo se trabajaba, sino cuál era el clima en el que trabajaban, siendo un clima necesario tener seguridad psicológica. Con ello pasamos a explicar qué entendemos por la seguridad psicológica. Y vamos a señalar que precisamente hay algo muy importante que se produjo de forma casual, que fueron las observaciones y el análisis que Edmondson hizo cuando estaba con su tesis doctoral, sobre el año 96 aproximadamente. Ella se preguntaba cuáles son los mejores equipos, aquellos los que cometen menos errores o aquellos que informan de más errores. Y se llevó la sorpresa de que los que estaban más atentos a informar, los que reportaban más errores, eran aquellos que se sentían más seguros y eran aquellos que eran más eficaces, con lo cual probaba la importancia que tiene no tapar los errores, sino comentarlos para resolverlos eficazmente. ¿Qué no es la seguridad psicológica? Pues ese clima en que las personas son reacias a expresarse debido al riesgo de ser consideradas como ignorantes, incompetentes, intrusas, y por lo que pueden ser señaladas, censuradas o rechazadas. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Es esa percepción relativa a las consecuencias de adoptar riesgos interpersonales. Es esa creencia compartida por los miembros de un grupo o organización de que se pueden adoptar riesgos, expresar las propias ideas e intenciones, hacer preguntas, admitir errores sin temor a las consecuencias negativas. Es decir, crear una especie de sentir un permiso para ser francos, para que prospere la franqueza en los equipos. Hay que señalar que frente al concepto de confianza que se aplica más en una relación interpersonal, el concepto de seguridad psicológica tiene una concepción grupal. Es algo así como la percepción de la norma grupal. ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está censurado? ¿Qué es lo más aconsejable? Y es la percepción que compartimos los miembros del equipo y que nos llevan pues, a participar más o menos. ¿Qué efectos tiene la seguridad psicológica? Pues vamos a referirnos a la reciente revisión que ha hecho Edmondson el
año pasado exactamente, basada en numerosas investigaciones, revisando además diferentes metaanálisis sobre el tema, porque ya se ha generado mucha investigación, y en el que pone de manifiesto los siguientes resultados. En primer lugar, con las ideas psicológicas se consigue hacer que las cosas se hagan. Es decir, crear condiciones favorables para hablar, compartir ideas y hacer preguntas permite mejorar el rendimiento tanto a nivel grupal como organizacional. La seguridad psicológica es un ingrediente vital para superar obstáculos en el trabajo de los equipos y activa el potencial de las personas y las organizaciones. Y esto se muestra en lo siguiente. La seguridad psicológica permite liberar el potencial latente de los individuos para lograr las metas. Al ayudar a las personas a considerar las demandas como un reto positivo, se anima a los empleados a interpretarlas como oportunidades para explorar nuevas ideas y actuar. Además, permite superar las barreras para un trabajo en equipo efectivo, como por ejemplo la jerarquía, la diversidad funcional y las barreras profesionales. Y de forma general promueve el rendimiento de la empresa. Al aportar todas las contribuciones se mejoran los procesos de toma de decisiones y el rendimiento, e igualmente se afrontan las presiones internas y externas que frenan el mismo. En segundo lugar, nos habla de que con las ideas psicológicas se promueven conductas de aprendizaje. Al rebajar el riesgo interpersonal se mejora la calidad de las interacciones, lo que resulta especialmente relevante para compartir y transferir el conocimiento en todos los niveles, tanto individual como grupal y organizacional, especialmente aquel que a menudo está oculto. La seguridad psicológica facilita la participación y la comunicación. Participar, realizar intervenciones sinceras, establecer comunicaciones ascendentes, redunda en facilitar la comunicación entre diferentes profesionales y en distintos ámbitos, como por ejemplo el sanitario, en el que se ha constatado que además, si hay seguridad psicológica, los profesionales aumentan los profesionales el interés que toman por sus propios pacientes. Igualmente permite desarrollar la creatividad y la innovación, al garantizar condiciones básicas para que estos procesos puedan darse, permitiendo, por ejemplo, en sus fases iniciales, la asociación libre y espontánea de ideas, sin valoraciones, sin críticas, sin censuras. En tercer lugar, mejora la experiencia del trabajo, creando un ambiente en el que la sinceridad se promueve y es posible. Se fomentan las conductas interpersonales abiertas, auténticas y la disposición para ayudar a los demás. La seguridad psicológica permite, ante todo, que cada persona se muestre como es, ser uno mismo, lo que se relaciona con ser auténtico, abierto y estar dispuesto a ayudar a los demás y asimismo a solicitar y mostrarse receptivo a la retroalimentación. Igualmente, promueve el engagement y la satisfacción. Al sentirse escuchados y poder aportar las ideas, las personas sienten que participan en los trabajos que realizan y están representados en las decisiones que se toman, por lo que mejora su vinculación con el trabajo y aumenta su compromiso y satisfacción. Por otra parte, las investigaciones muestran que una asociación negativa de la seguridad psicológica con el agotamiento emocional derivado de las expectativas del trabajo y con la ansiedad en ambientes muy demandantes, como por ejemplo el trabajo social y el trabajo de la salud, así como con el incivismo y el bullying. Por el contrario, en contexto de seguridad psicológica se facilita afrontar el estrés y la tensión, recibiendo a las víctimas ayuda y apoyo después de haber experimentado episodios de violencia y agresión en el trabajo, así como encontrando interlocutores asequibles para hablar y analizar situaciones de bullying que han padecido entre sus compañeros. Finalmente, la seguridad psicológica permite crear un clima inclusivo, un clima grupal de apoyo a la diversidad, mitigando los efectos de las barreras asociadas a las diferencias individuales y culturales, así como los efectos potencialmente negativos de la diversidad de edad, promoviendo la paridad entre hombres y mujeres y la inclusión, integración de distintos colectivos como inmigrantes, personas con discapacidad, etc. ¿Cómo promover la seguridad psicológica? Podemos hablar, por una parte, de medidas aplicadas directamente a la persona, como es desarrollar sus competencias personales, por ejemplo, mostrarse asertivo. Podemos hablar de acciones
que realiza pues, el propio líder, como proporcionar retroalimentación constructiva, y podemos ver otras acciones también promovidas por el líder, pero que tienen como objetivo el propio equipo, como es fomentar un clima de confianza, desarrollar colaboración y un ambiente inclusivo, promover tanto el aprendizaje como el desarrollo de los miembros y los equipos. ¿Y qué papel tienen los líderes? Los líderes tienen un papel fundamental en promover el clima de seguridad psicológica, en promover la creatividad de los empleados, su conducta innovadora, satisfacción laboral, bienestar y capacidad de expresarse. Las actuaciones que se esperan de ellos van desde planificar cuestiones generales a realizar conductas más particulares. Ello implica, en primer lugar, establecer un marco, es decir, compartir expectativas y dar un sentido. Esto implica establecer un contexto de trabajo, establecer expectativas sobre los errores y la incertidumbre y cómo clarificar la necesidad de que las personas se hagan oír y sean escuchadas. Por otra parte, enfatizar el propósito, es decir, identificar qué es lo que está en juego, por qué importa y a quién afecta. En segundo lugar, invitar a participar. Mostrarse líder debe ser mostrarse transparente y humilde, aceptando las desviaciones que se puedan producir en los resultados o los errores y también aceptando su propia vulnerabilidad, lo que implica que el líder esté dispuesto a empezar contando la verdad, solicitar ayuda si la necesita, salir de su zona de confort y si se equivoca, admitirlo y pedir disculpas. Además, practicar consultas, es decir, plantear buenas preguntas y practicar una escucha activa. Y finalmente, establecer estructuras y procesos, es decir, crear foros para recibir inputs, proveer guías para el debate, etc. Finalmente, los otros datos, resultados obtenidos por Edmondson, nos habla de que la seguridad psicológica da respuestas a la producción. Y el líder actúa de la siguiente forma. Da una orientación de aprendizaje continuo, expresando aprecio, escucha, reconoce, agradece, desestigmatiza el error, mira más allá, ofrece ayuda, discute, considera y desarrolla alternativas para futuros escenarios. Y finalmente, eso sí, se muestra firme, sancionando las infracciones claras y los errores reiterados. Por tanto, hacemos buena esa frase que yo he escuchado a uno de los ponentes que participa hoy y que es quien me sigue, el profesor Javier Cantera. El error está permitido, pero lo que no está permitido es no aprender del error. Se han identificado como principales los siguientes estilos de liderazgo, bien definidos académicamente: el liderazgo auténtico, el liderazgo ético, el liderazgo de servicio y el liderazgo transformacional. Y para finalizar, señalar que una estrategia muy recomendable para los líderes es la celebración de sesiones monográficas sobre errores, exclusivamente sobre errores, pero en sesiones libres de sanciones, y en las que quien empieza hablando es el propio jefe, confesando sus propios errores, dando ejemplo así de cómo espera que todos actúen en esa sesión y en la organización. Pongo de ejemplo también sesiones que me consta que el propio Javier Cantera ha implantado en su propia institución. Tendrá oportunidad, por supuesto, de confirmarlo. Esta es la parte de introducción. Salgo de la presentación y doy paso al profesor Javier Cantera. Pues muchísimas gracias, Paco, por la introducción de la temática, que como siempre con doctas palabras ilustras, que muchas creo que voy a repetir yo porque son muy doctas, ¿no? Lo que voy a intentar yo contaros es simplemente un poco el por qué es importante la seguridad psicológica según las intervenciones que desde psicología aplicada estamos haciendo, y luego voy a poner tres casos reales que hemos hecho desde el 20 al 23. Algunos está todavía en fase de elaboración o de acabarlo, pero creo que puede ser interesante. Bueno, vea, seguridad psicológica es un concepto muy potente en este momento para todos los que dedicamos a psicología del trabajo. Es, como bien decía el profesor Gil,
la confianza tuya a título personal, la seguridad psicológica es la que tiene un equipo de trabajo. Sin que exista esa seguridad psicológica, muchas cosas no se pueden hacer. Y como bien decía también Paco, en mi último libro, de la salud mental en la empresa, indico muchos elementos en los cuales el líder tiene que saber identificar qué ecosistemas tienes para generar bienestar. Y un elemento básico es dar seguridad psicológica, hacer grupos, equipos de seguridad psicológica. Lo que voy a intentar es una sola transparencia, de decir por qué es importante en este momento la seguridad psicológica y por qué se convierte en un paradigma que tenemos que utilizar la gente que nos dedicamos a los temas de psicología del trabajo. Y el que es, pues bueno, ya lo ha dicho Amy Edmondson, que tuve la ocasión de escucharla hace un tiempo en la Universidad de Harvard. En 1999 tiene la mayor desarrollo. Ahí tenéis su último libro, un libro que recomiendo a todos aquellos que quieran profundizar mucho sobre la seguridad psicológica. Cosas que ha comentado el profesor Hill y que yo comentaré están en este libro. Es un libro bastante interesante sobre la temática de la seguridad psicológica. Pensar que seguridad psicológica, como bien ha dicho Paco, es una creencia generalizada sobre el entorno. Fijaros, creencia, es decir, no es una realidad, es una percepción. No quiere decir que no existe la realidad, sino que existe la percepción de que hay seguridad psicológica y claramente generalizada, que todo el mundo la tenemos en un determinado grupo, que nos permite lo que yo llamo los 5 valores, que cuando identificando si en un equipo hay seguridad psicológica o no, intentamos validar, que se puede generar ideas nuevas, se analizan los fracasos, analiza el error, se hacen preguntas, plantean propuestas, asumen críticas. Esos son los 5 grandes valores que, si analicéis un poco el paradigma que Emi ha puesto encima de la mesa, estamos analizando. Fijaros que esto nos lleva a que el elemento fundamental es que si hay un clima adecuado, que obviamente hay seguridad psicológica en un equipo, puede asumir riesgo. Por lo tanto, es un elemento de clima interpersonal. Yo llego a EMI a través de 2 grandes maestros para mí, que es Edward Schein y Albert Bandura. Ambos dos me llevan a pensar la importancia que tienen los equipos de trabajo, esta seguridad psicológica que lo da el líder, como bien ha dicho el profesor Hill, pero ante todo lo da también la idea de que trabajamos en un entorno que produce bienestar. En este libro también podéis ver cómo los 7 elementos que dicen son. ¿Cuáles son los 7 elementos? Y enseguida, cuando estás analizando un equipo, lo ves enseguida. Aquí se asumen los errores o no se asumen los errores. Aquí se maneja el problema o no se maneja el problema. Aquí se acepta la diversidad, elemento fundamental claramente en este momento para tener seguridad psicológica. Se asumen los riesgos, se pide ayuda, porque hay muchos grupos y gente que no sabe pedir ayuda. Hay respeto mutuo y hay apreciación continua. Se está apreciando la gente lo que hace bien o lo que hace mal continuamente. Esto, como veis en el libro del 2019, serían los 7 elementos que ella insiste a lo largo del libro, fundamentales para identificar que un equipo tenga seguridad psicológica. Como bien decía también el profesor Hill, el gran estudio es uno que hizo Google en el año 2016, el famoso proyecto Aristóteles. Yo llegué aquí a través de un estudio que hice People Analytics, y fue el primer elemento donde People Analytics se demostró que era un elemento eficaz, porque identificaron, como bien decía el profesor Hill, 250 índices que podían incidir en un equipo. Y con diferencia, el principal índice que hacía que un equipo fuese o tuviese éxito en un momento dado era la seguridad psicológica que se había podido gestionar en ese equipo. Y de aquí surge por qué en este momento es tan necesario. Fijaros que estamos en la situación actual. Tenemos una incertidumbre cuántica. Este es un término que yo utilizo mucho por no decir que tenemos la incertidumbre de la incertidumbre. No sabemos qué certezas hay. Lo más incierto es pensar que hay algo cierto, ¿no? Esta es la situación que tenemos. Pero lo segundo es que cada vez más tenemos trabajadores a distancia, lo cual hace falta que tengan mayor seguridad psicológica. En una investigación que está llevando el equipo de José María Peiró, estamos viendo cómo hay que dirigir a distancia y cómo la dirección a distancia con equipo de teletrabajo es un elemento real en esto. Pero en tercer lugar, que después de la pandemia, lo que en Estados Unidos le llaman la gran dimisión, y aquí yo me atrevo a llamar la desafección afectiva, sabéis que se han incrementado las bajas por ansiedad, que los psiquiatras lo llaman el preludio de la depresión, pues ha duplicado un 60% en el último año.
¿Eso que está conllevando? Pues que claramente hay una desafección afectiva. Cada vez más la gente necesita seguridad psicológica de los equipos de trabajo. También en un estudio de Cross que a mí me encanta en el año 2018, que cada vez más el trabajo es colaborativo, cada vez menos vamos a trabajar individualmente. Y eso es muy importante, porque más del 60% del trabajo es colaborativo. Si el trabajo es colaborativo, ya no solamente necesito la confianza de las personas, necesito la seguridad psicológica del equipo de trabajo. Y luego cada vez los equipos tienen mayor nivel de diversidad, diversidad generacional, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad. Entonces, si tenemos más diversidad, cada vez necesitamos más trabajo colaborativo, hay una desafección afectiva, tenemos un cambio claramente tecnológico que nos invita a tener conferencias de este tipo y a tener trabajo a distancia, y en un momento de incertidumbre cada vez es más importante aumentar con la seguridad psicológica. En el año 20 en concreto, aunque empezábamos un poco antes, empezamos a trabajar el concepto de seguridad psicológica en varios proyectos. Voy a mencionar, no menciono el nombre de la empresa, aquellos que tengan mucho interés, que me llamen, se lo puedo comentar a petit comité, pero sí que porque no creo que sea interesante que salga públicamente. El primer caso que voy a intentar comentaros es un caso sobre el liderazgo y seguridad psicológica. Es una empresa que llevamos trabajando, ahora mismo es el segundo año, empezamos en el 2021 a finales y estamos en el 2023. Y el objetivo es formar líderes que generen un ecosistema de bienestar en una organización con teletrabajo de 2 días y con un 20% de nómadas digitales, con ubicación Brasil, Inglaterra, España y Portugal. ¿Qué es lo que nos contaron aquí como problema? Los líderes que tenemos actualmente no consiguen claramente crear climas adecuados de trabajo. El concepto clima lo tradujimos como seguridad psicológica y lo que hicimos fue un proceso de intervención que tenía esta guisa. Primero cogimos el rol del líder. Yo me basaba, como hice mi tesis, basado mucho en el liderazgo auténtico de Balumba y dirigida por el profesor Gil en su momento, pues me basé mucho en los modelos de líder auténtico. Y entonces empezamos a trabajar lo que sería modelos de dinámica de gestión. Hicimos un toolkit del líder, qué cosas se tenía que comportar el líder con casos situacionales, errores típicos, momentos, cómo tenía que actuar el líder, como normas de conducta. Al final le dimos el nombre de toolkit por darle un nombre, de dinámica de gestión, y luego claramente hicimos un modelo de evaluación y reconocimientos a través de unos KPIs asociados sobre si surgen nuevas ideas y si el nivel de rotación inadecuado. Previamente, en el 2020, medimos qué nivel de rotación tenía la compañía y medimos cuáles nuevos proyectos habían surgido internamente por creación de nuevas ideas. Obviamente, fácilmente ahora, en el 2023, se ha medido y ha habido claramente un incremento. Pero, ¿qué es lo que hicimos con el modelo del líder? Pues fijaros, hicimos un modelo del líder que, siguiendo claramente a Emerson, que creíamos que el líder tenía que hacer 3 cosas: crear condiciones, estructurar participación y responder productivamente. En crear condiciones, en esta empresa hablamos de las 3 Es: saber enmarcar, saber encarar y saber entusiasmar. Ya sabéis que los consultores lo hacemos todo muy sencillo porque, claro, al final tienes que explicárselo a mucha gente en la empresa. Entonces, enmarcar es tú enmarcas tu intervención, pones el marco teórico donde vas a trabajar un determinado problema, una determinada situación, encaras el problema, le pones cara y entusiasmas a la gente. Para estructurar la participación, cogimos el concepto de Edward H. Schein, que a mí me encanta, de humildad situacional, el concepto muy potente de humildad situacional, en el cual el líder tiene que expresar una humildad de no saber todo, el líder tiene que expresar una humildad de que no sabe cómo lo va a hacer, una indagación apreciativa, este es el más clásico, Hall, en el cual vimos cómo tendríamos que estar en un futuro y apoyar. Y luego, en responder productivamente, hicimos apreciación, desestimar los fallos, que lo dice Emerson muy claramente, y sancionar las infracciones. Y aquí hicimos esos 9 tips conductuales con los cuales nos basamos para hacer el toolkit. Este es el modelo de intervención en una sola transparencia hecha en esta empresa. Aquello que queráis más datos lo podemos compartir, pero aquí estamos incrementando a través del líder el tener claramente situaciones que favorezcan el tener mayor ámbito de seguridad psicológica de los equipos de trabajo. La segunda intervención, más compleja para mí, es una intervención que hicimos sobre aprendizaje. Como bien había dicho antes Paco, hay 3 cosas que generan seguridad psicológica: mejor rendimiento,
mejor aprendizaje y mayor compromiso. Son los tres elementos fundamentales o consecuencias de un buen trabajo en seguridad psicológica. Aquí nos quisimos centrar en el 2022 en aprendizaje y seguridad psicológica. Esta es una empresa actualmente bastante potente de ciberseguridad, que había que incrementar el aprendizaje de los empleados en un proceso de fusión y adquisición de una empresa de ciberseguridad, y fruto de la fusión había 3 ámbitos sinérgicos en su actividad, es decir, eran muy buenos en un determinado ámbito, pero no querían compartir el conocimiento, porque sabían que su empleabilidad estaba en la capacidad que tenían de tener ese conocimiento, típico de muchas situaciones de ámbitos de trabajo como es este de ciberseguridad con tanta demanda de talento. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo primero que hicimos fue un modelo de aprendizaje a la nueva realidad y hicimos aprendizaje interrelacionado a través de seguridad psicológica. Aquí llegamos a decir que el aprendizaje habitual no está tan basado en la seguridad psicológica, está basado más en aprendizajes más individuales. Y aquí lo que quisimos decir es que era muy importante el aprendizaje grupal interrelacionado con seguridad psicológica. Eso nos llevó a utilizar un cambio en los procesos de formación con una metodología Agile. Ya sabéis que la metodología Agile se ha escrito mucho. Yo creo que la metodología Agile tiene un elemento fundamental, que es que tanto el prototipado como las pruebas de grupo de control, como la validez interjueces, te posibilita ir creciendo mucho en el aprendizaje y compartiendo dicho aprendizaje, haciendo que el aprendizaje no es una persona que sabe y el otro escucha, sino somos personas que vamos aprendiendo. Y aquí surge también cambios en la evaluación de rendimientos. Como veis, todos mis modelos siempre hay un modelo, una acción y una evaluación. Y aquí asociados a nuevos productos sinérgicos y a divulgación del conocimiento. En este momento, en 2023, podemos decir que tenemos un 20% de plantilla de esta compañía que ya sabe de los 3 sistemas que se han integrado, lo cual permite a la compañía tener un aprendizaje más diversificado. Y el modelo de aprendizaje que hicimos era muy sencillo. Tiene 5 grandes partes, que es aprender de los errores. Ya lo ha dicho Paco, pero a mí creo que es un elemento fundamental. El error se tiene que explicar, el error se tiene que divagar, el error se tiene que aprender. Elogiar siempre el esfuerzo, aunque no se consigan los resultados. Esto, como bien sabéis, es una teoría muy desarrollada por Carol Dweck en Stanford, que dice que todo esfuerzo hay que elogiarle. A diferenciar una cosa que es importante, el aprender qué que el aprender cómo. El aprender qué es más individual, el aprender cómo es más grupal. Un modelo de intervención interviene en muchos actores, no es uno solo. Un proceso de aprendizaje de ciberseguridad está interrelacionados entre sí. Buscar riqueza de soluciones alternativas, siempre pensar en el plan B y el plan B del plan B. Esto te hace aprender mucho, porque obviamente estás aprendiendo no solamente sobre la seguridad que va a ocurrir tal evento, sino si no ocurre, qué pasa, y si no ocurre el que yo había previsto, qué es lo que pasa. Y saber compartir conocimientos sin esfuerzo, basado en el modelo de Carol Dweck de franqueza, entereza, configuración y crecimiento, ¿no? Y bueno, pues este es el modelo. Está en este momento funcionando, el aprendizaje está incrementándose y es evitar los nichos de aprendizaje específico a través de crear un caldo de cultivo de seguridad psicológica. Y el tercer caso que estaba a colación es uno que estoy ahora yo muy involucrado, que es el miedo al fracaso y rendimiento organizativo. Esta es una empresa de seguros muy interesante porque tiene éxito, ¿no? Hacemos una organización instalada en lo clásico con éxito, pero que ve que el entorno se va a cambiar y donde el miedo al fracaso hace que no avance el cambio digital en el entorno seguro. Una empresa que tiene casi todo en un determinado entorno o nicho de mercado, pero le da miedo atacar la digitalización porque dice, si es que nos va bien como nos va. Entonces yo enseguida vi que el problema no era un problema digital, no era un problema de digitalización, era un problema de seguridad psicológica en los equipos de trabajo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo primero que hemos encarado es un modelo de análisis de fracasos. Hemos hecho estos de Emerson, típico, en el 2011 lo planteó, que hay 3 tipos de fracasos. Fracaso de proceso, no sabes hacer una cosa, estás equivocado. Fracaso de complejo, es tan complejo que es habitual que yo me pueda equivocar. O fracaso es inteligente, lo he probado, me he equivocado. He experimentado y me he equivocado. No hay que valorar los 3 fracasos de la misma forma. Un fracaso de proceso es un fracaso que se soluciona con formación. Un fracaso complejo se soluciona con diversificar los proyectos o crear más equipo o menos equipo. Y un fracaso inteligente hay que entenderlo como experimentación, en que no
fracasa o intenta cosas nuevas, nunca va a avanzar. Por lo tanto, le hemos hecho a esta empresa un modelo de análisis de fracaso. Y en ese sentido hemos conceptualizado la innovación experimental, intentar proyecto novedoso, idear, convencer y arrastrar. Y hemos hecho un modelo en el cual, en los fracasos que ha habido, vamos a ver qué hemos aprendido de dichos fracasos. Es importante porque estos habían gastado un dineral enorme en procesos de digitalización, habían contratado 2 compañías, habían hecho proyectos de digitalización y habían llegado a la conclusión que lo suyo no se podía digitalizar. Conclusión que siempre llega la gente que adopta una postura ludista cuando claramente no ha podido llegar al resultado adecuado. Y en ese sentido, pues el tercero, como siempre, cambia la elaboración, KPI de nuevos intentos de desarrollo en su día a día, qué cosas nuevas han hecho digitalmente. Y bueno, pues aquí lo que hicimos con fracaso y seguridad psicológica, pues lo primero que trabajamos es desenmascarar el miedo. Aquí hay un autor, un psicólogo que está en la London Business School, que yo tuve la ocasión el año pasado, en estas fechas, estar con él en un seminario, Dan Cable, que me encantó, porque dice que uno de los grandes miedos que tenemos en las organizaciones es el miedo a no alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos paralizamos y no conseguimos el tema por el miedo a no alcanzar los objetivos. Y bueno, es un trabajo muy interesante, os recomiendo a aquellos que queráis profundizar un poco más en este miedo, en los estudios de Dan Cable en la London Business School. Luego volvió al concepto de humildad situacional de Wallenstein Sen, que a mí me marcó en su momento y que creo que es uno de los elementos que más nos posibilita el saber que no hay fracaso ni éxito, sino que todo tiene una variable situacional enorme y que el mejor éxito a veces puede ser el mayor fracaso, y con el mayor fracaso puede ser el mayor éxito. Y por último, psicología del intento. Aquí, perdonad, he puesto una expresión no inglesa, sino muy española, que te quite lo bailado. Yo siempre lo explico de que si queremos entrar en un cambio digital, hay que tener un poco psicología de intento. Hay que te quiten lo bailado, intentarlo, equivocando como un modelo de innovación experimental. Y por último, orgullo del cambio. Aquí volvemos con Dan Cable, con el famoso velocio por esfuerzo. Este es un modelo que está empezando a funcionar. El primer paso que hemos dado es que ya la digitalización no se va gastando en una tercera empresa de informática en digitalizar el proceso, sino que están co-creando ellos internamente con la última solución y haciendo un proceso claramente de seguridad psicológica del equipo de trabajo, de sentirse capaz, del sí se puede. No ha sido muy original, hemos llamado el proyecto Sí se puede, pero bueno, en ese momento se está llevando. La compañía de seguros esta mañana ha estado con ellos viendo cómo va el proyecto, está cogiendo cada vez pisos de mayor realidad, el que por medio de seguridad psicológica puedan conseguir una verdadera cambio digital en sus entornos tan seguros como es el sector de seguros, valga la redundancia. Y esos son 3 ejemplos que ahora en el debate lo puedo explicar, poner y a vuestra disposición. Y simplemente volver a destacar la gran oportunidad que tenemos en la psicología del trabajo de apostar profundamente por la seguridad psicológica como confianza grupal que nos permita claramente avanzar en un momento de tanta incertidumbre como las empresas viven en este momento. Y sin más, pasamos al siguiente, don Paco. Muy bien, muchas gracias, Javier. Tiene la palabra ahora Javier Llaneza. En primer lugar, voy a agradecer al colegio y agradeceros a vosotros también por el hecho de poder compartir esta sesión con personas tan expertas y tan catedráticos, ¿no? Entonces, bueno, siempre me planteé yo de qué voy a hablar. Bueno, lo primero que tengo que hacer es un reconocimiento a un psicólogo porque, bueno, he sido fundador de la Asociación Española de Ergonomía y he sido presidente durante 16 años. Y me he encontrado con un documento donde, pues, es un documento de reivindicación de la psicología y del profesor Mayar, desde el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia, que representó a la a la Sociedad Española de Ergonomía como parte de la Asociación Internacional de Ergonomía constituida en el año 59, ¿no? Entonces, bueno, la Asociación Española de Ergonomía, tal como se llama actualmente, desde el año 79 forma parte de la Asociación Internacional, pero es justo reconocer estas representaciones, digamos, precursoras y vinculadas a la psicología y al referente de la psicotecnia, de una psicología verdaderamente aplicada, como fue el profesor Mayar, ¿no? Entonces, precisamente en el campo de la ergonomía, que hablamos también muchas veces del error,
que, como sabéis, en el ámbito anglosajón estamos hablando de la ingeniería del factor humano, y así se llama la Asociación de Estados Unidos, Ergonomía e Ingeniería del Factor Humano, y el factor humano ha estado siempre presente en la búsqueda de los errores y analizar sin duda la conducta del trabajador como la conducta del operador, ¿no? Aquel que interacciona con los elementos tecnológicos para, digamos, anticipar consecuencias más graves, ¿no? Creo que el caso de la central nuclear, pues, y la investigación del profesor Munipov pone claramente esta necesidad, ¿verdad?, de identificar, digamos, el factor humano o el error, ¿no? Ocurre que cuando hay errores, todo el mundo intenta ocultarlos, ¿no? Y esto, pues, sería, digamos, este reconocimiento y esta entrada para, no para hablar de lo que es la seguridad psicológica, porque creo que ya todo el mundo ha hablado de la importancia de este concepto, sino para, pues, reflexionar también sobre otros constructos, como es este de la seguridad psicosocial en el trabajo, o sobre la gestión de los riesgos psicosociales, que es un aspecto que, por mi condición y por mi profesión de técnico superior en prevención de riesgos laborales y especialista en ergonomía y psicosociología aplicada, me ha preocupado toda mi vida profesional, ¿no? Y eso tiene una especial relación con la seguridad psicológica, ¿no?, que aquí habéis definido, y que básicamente tiene que ver con las interacciones entre elementos que hoy en día siguen siendo antagónicos dentro de las organizaciones, ¿no? Estamos hablando de la dirección, estamos hablando de los CEOs, y del otro lado estamos hablando, en la otra parte, los representantes de los trabajadores, los operadores, los trabajadores, y es indudable que en esas interacciones, y sobre todo, también se ha mencionado aquí, en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de cambios tecnológicos, en tiempos de escasez de los recursos también humanos disponibles, hay conflictos y hay reacciones. Y esas reacciones, más allá de estas maravillosas teorías, más allá de recordar la importancia del liderazgo y sus habilidades en la gestión de las grandes organizaciones, yo he trabajado toda mi vida en una gran organización, y una organización con una estructura verdaderamente militar, ¿no? La misma estructura a la que se refiere Timothy Clark, que es en una siderurgia americana, Genevieve Steel. Pues yo he trabajado también en un sector público siderúrgico con una jerarquía perfectamente establecida, y donde los mandos siempre han esperado que los trabajadores sepan lo que tienen que hacer en su trabajo y actúen de acuerdo con la normativa establecida. Desde luego, todos los errores, todos los incidentes son entendibles desde la búsqueda del culpable. Y eso es algo que desgraciadamente sigue presente y está muy presente en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y en el ámbito de la psicosociología aplicada. Entonces, desde ese punto de vista, pues la seguridad psicológica sería un elemento deseable. Ya no estoy hablando de las grandes empresas, donde las investigaciones que Javier nos estaba señalando anteriormente, sino en lo que son la mayoría de las empresas de este país, ¿no?, que son empresas pequeñas y medianas de menos de 250 trabajadores, y muchísimas, la inmensa mayoría, micropymes, ¿no? Entonces, empezaba recordando, no lo mencioné, a Chernóbil y el accidente nuclear, pero la realidad son esas pequeñas empresas, ¿no?, donde para empezar es muy difícil hacer investigaciones y hacer investigaciones para hacer cambios, ¿no? Y donde los líderes son mandos, son supervisores con cualidades personales, cualidades innatas, pero perfectamente alineadas con los objetivos de la empresa, microempresa, organización generalizando. Así que en el ámbito de la seguridad psicológica
reconozco que la realidad que he vivido durante mis últimos 35 años dedicado a este campo del ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, pues está lleno, digamos, de interrogantes, ¿no? Los interrogantes y los desconocimientos y la falta de aplicación son perfectamente compatibles con esas investigaciones susceptibles de mejorar determinadas cosas y siempre muy agradecidas en cualquier congreso sobre psicología del trabajo. Repasando algunas de estas cuestiones, me encontré con la profesora Maureen Dollar de la Universidad del Sur de Australia, donde toca un tema que parece que está relacionado y no solamente por los términos, que es el clima de seguridad psicosocial en el trabajo, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos hablar de otros aspectos también relacionados, ¿verdad?, con la seguridad psicológica, ¿no? Y lo define como las políticas, prácticas y procedimientos destinados a proteger la salud y la seguridad psicológica de los trabajos, porque tengo claro que también ese debe ser uno de los objetivos, ¿no?, de la seguridad psicológica. Así que esta seguridad psicosocial está estructurada en 4 aspectos. El compromiso de la dirección con la salud mental. ¿Está la dirección comprometida con la salud mental? Si hacemos esta pregunta, todo el mundo puede responder o todo el mundo puede saber qué es lo que va a responder el CEO o la directiva. Sí, sí, estamos muy comprometidos. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, estamos evaluando, estamos decidiendo, estamos pensando, pero estamos comprometidos, ¿no? Esto me recuerda otras frases estereotipadas que creo que todo el mundo puede recordar, como aquella que decía o que dicen también algunos directivos, esos que tienen que promover la seguridad psicológica, que es lo más importante en mi organización, es la seguridad y la salud de mis trabajadores. ¡Wow! También lo hemos oído muchas veces, ¿no? Claro que por otra parte, algunos de esos directivos luego te recuerdan que lo prioritario en las empresas es la producción y es el rendimiento y son los ratios y es la productividad, claro. Y luego también el clima de seguridad psicosocial tiene que ver con la interacción, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver sobre todo con escuchar al otro. Porque no se nos olvide en ese sentido que el que sabe del trabajo es el trabajador. Y cualquier propuesta de análisis del trabajo, de análisis de los recursos, de propuestas que pueden pasar como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías por la reducción de las plantillas, debería partir de ese conocimiento del trabajo. Y desde luego, más allá del ámbito, digamos, legal, la participación, la consulta e implicación de todos es absolutamente necesario. Cuando digo de todos, no solamente digo de los representantes de los trabajadores, también conocidos como sindicatos, estoy hablando también de los operadores, los que trabajan, los que no están liberados y tienen también un papel muy importante desde ese punto de vista. ¿Están las empresas en este país, las organizaciones, preparadas para escuchar de tú a los trabajadores? ¿Están preparadas para analizar los errores? Porque si están preparadas, desde luego los trabajadores van a reportar sus errores y no ocultarlos, que es lo habitual, sobre todo cuando hay riesgos, ¿verdad?, de judicialización de todas estas cuestiones. Al respecto, señalar esta encuesta es en el 2019 sobre las pymes, ¿no? Y ahí, bueno, como conclusión, el estudio de esta encuesta que se hace a nivel europeo, esta tercera encuesta a las empresas europeas, dice que se habla de incrementar como conclusión la conciencia sobre los riesgos psicosociales entre los directivos y los empleados. O sea que la concienciación es prácticamente nula o tendiendo a cero. También es necesario implicar en mayor medida a los empleados en la identificación de los riesgos psicosociales y en la aplicación de medidas para hacerle frente. Implicar, participar, colaborar. ¿Colaboran actualmente? Bueno, la colaboración que existe es prácticamente nula, ¿verdad? Y obviamente todo esto pues tiene el objetivo, ¿no?, que es la mejora de la gestión de los riesgos psicosociales, sobre todo en aquellas empresas donde no se pueden hacer investigaciones, ¿vale? Con lo cual, en el ámbito de la seguridad psicológica, pues puede haber confusiones, como ocurre en lo que es la prevención de los riesgos psicosociales o la gestión de la salud mental laboral. Por ejemplo, ¿cómo? Pues con estrategias que tienen un marco en estas nuevas tendencias, nuevas aplicaciones, nuevos campos de la psicología, como puede ser la psicología positiva, reduciendo las acciones en materia de gestión psicosocial a acciones individualizadas, ¿no?,
bien lubricadas con términos como emprendedores, el obrero de toda la vida, y este tipo de denominaciones claramente ambiguas y con un objetivo de confundir. Y ahí estarían todas estas cuestiones que hay señalado, desde los masajes hasta la obligación de ser felices, etc. Priorizando los equipos de protección psicosocial, es decir, los EPI psicosociales, se incumplen los principios preventivos, que es la prevención primaria, que es eliminar el riesgo de no comunicarse adecuadamente con los trabajadores, ¿no? Estaría en la base de la psicología, de la seguridad psicológica. El tema de facilitar, reforzar, reconocimiento del trabajo, ese capital psicológico, para hacer frente a los riesgos del trabajo, donde la falta de comunicación y las interacciones son habituales, ¿no? Omitir las obligaciones legales a través de vías alternativas. Uno de los grandes problemas que hay al respecto es que muchos de los temas que tienen que ver con la psicología, con la seguridad psicológica, tienen que ver con la gestión de las empresas. ¿Cómo es, por ejemplo, si no la carga de trabajo? ¿Qué es la carga de trabajo? La carga de trabajo es algo que se gestiona desde las direcciones de las empresas. No se tratan los riesgos de la organización, sino que muchas veces lo que se gestiona son las consecuencias, como la fatiga. El clima de seguridad psicosocial de la profesora Dollar me parece más relevante, al menos desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en la medida que insiste en esos factores psicosociales de riesgo o factores de riesgo psicosociales, como queramos, como la carga de trabajo, el bajo grado de autonomía y un bajo apoyo social. Creo que esos son elementos perfectamente para comunicarse, para interaccionar y para escuchar, digamos, a la otra parte, pero no dentro, digamos, de lo que es el marco de las relaciones entre los agentes sociales, sino justamente a los operadores, ¿no? Hay algunas propuestas también para esa seguridad, el empleo de calidad, y ahí obviamente tenemos que referirnos a la Agenda 2030 y el objetivo en particular que tiene que ver con el fin del trabajo precario. Podemos ser escépticos, pero también será el fin de la energía fósil, ¿no? o los coches de combustión. La organización es clave en la prevención. Evidentemente, la prevención que se haga en ese aspecto siempre es la que diga el gerente, que puede ser líder o no lo puede ser. Todo va a depender cuál es la perspectiva. Con la participación, con la confianza. ¿Cómo mejorar la confianza? Esta es una cuestión clave, ¿no? El tema de la confianza, como comentaba antes de empezar esta sesión, pues tiene que ver con algo que está permanentemente hoy en la sociedad, ¿no? La falta de confianza entre aquellos que deberían interaccionar, ¿no? Estos son algunos de los factores de riesgo psicosociales que tienen que ver con la seguridad psicológica. Claro, pero aquí, ¿con qué nos encontramos? Con la carga de trabajo. La carga de trabajo es un factor clave, igual que lo es la autonomía, igual que lo es la flexibilidad. Y desde luego, cuando estos factores o cuando no hay esa seguridad psicológica y las consecuencias que conocemos, viene la judicialización. Viene la judicialización. Y la judicialización, pues, es un campo en el que uno lleva mucho tiempo trabajando y muestra, hay más casos de judicialización de la falta por la inseguridad psicológica, que creo que triunfos por la seguridad psicológica. Así que, en general, hay que entender que la seguridad y la salud en el trabajo o la seguridad psicológica es demasiado compleja para dejarlo solo en manos de los especialistas, de los psicólogos, por ejemplo, los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, y los gerentes y toda la línea jerárquica, todos los mandos que están implicados con el liderazgo, deben garantizar el estado, por ejemplo, de los trabajadores antes de empezar a trabajar. O sea, garantizar que los trabajadores lleven en perfecto estado de salud. Detectar algo que se puede conseguir a través de los planes de auxilio mental a los trabajadores, por ejemplo. La seguridad psicológica comienza en los líderes a través de la formación, desarrollo y aprendizaje con vinculación, claro está, al ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Y es evidente que las grandes empresas no pueden ser las únicas receptoras de estas propuestas de seguridad psicológica, sino que deberíamos llegar a lo que mayoritariamente es la realidad del PIB o empresarial de este país, ¿no? La seguridad psicológica tiene una evolución que va desde la cultura de la seguridad al desempeño de la seguridad y la salud. Está claramente relacionada con la prevención de los riesgos psicosociales. En este sentido, la seguridad psicológica no tiene nada que ver con la empatía, no tiene nada que ver con la política, no son los procedimientos, todo esto que desgraciadamente es tan común,
cuando alguien dice que apuesta por la prevención o por la gestión de la salud mental. Nos encontramos protocolos, políticas, etcétera, todos documentos que muchas veces se vuelven con aquellos que tienen que gestionarlos. No es la primera vez en la que un jefe de recursos humanos acaba siendo acosado una vez que llega al fin de su vida laboral y un cáncer de cualquier tipo le ha sacado, digamos, de la carrera, ¿no? Entonces, este tipo de documentos y de procesos no tiene nada que ver con la seguridad psicológica, sino la verdadera creencia de lo que deben ser las relaciones personales, las relaciones laborales de una organización, y para eso es muy importante la confianza. En ese sentido, y voy acabando, el trabajo decente como una propuesta, como un objetivo de la Agenda 2030, es el trabajo decente y crecimiento económico. Creo que, insisto, a pesar de las reticencias o del escepticismo que puede generar esto, ¿no? Yo creo que sí que va a avanzar o debe avanzar necesariamente el trabajo decente, o se puede, dicho de otro modo, mejorar a través, sin duda, de la seguridad psicológica. Pero si esta es una opción que no tiene evidencias de éxito, de mejora de la gestión de las empresas, creo que tengo dudas, ¿no? Salvo cuestiones puntuales, que esto vaya más adelante. Y finalmente, si no hay esa seguridad psicológica, ¿qué es lo que va a haber? Errores técnicos, fusiones entre las evaluaciones de la psicología de la seguridad o la seguridad psicológica con otras cosas, el clima, no considerar la realidad de la empresa, no negociar absolutamente nada, deficiencias, confundir los resultados de las evaluaciones con el informe final, es decir, evaluaciones psicosociales lamentables y que no deben conducir, desde luego, finalmente a un diagnóstico. Un diagnóstico que puede también poner en evidencia esa falta de seguridad psicológica en las empresas. Y finalmente, la experiencia también me dice de que falta mucho por hacer, falta mucha confianza para que finalmente no nos acabemos viendo trabajadores y empresa y trabajadores en los juzgados, ¿no? Y ahí es donde permanentemente hay denuncias, hay reclamaciones, hay pleitos, litigios, que son una muestra evidente de esa falta de confianza y de esos posicionamientos antagónicos dentro de las empresas. Y ahí, desde esta disciplina aplicada al ámbito judicial, intentamos mostrar pues esa falta de conocimiento del trabajo real, ese déficit en la gestión de los riesgos psicosociales, esa falta de comunicación, esa falta de confianza y finalmente pues situaciones de acoso, situaciones de burnout o situaciones de accidentes mortales, porque los errores, los incidentes no se reportaron en su momento y no se pudieron resolver y anticipar consecuencias más graves, que esto fue finalmente lo que pasó. Así que acabo aquí y recalco la importancia de la conducta individual, ¿verdad?, en la gestión de los riesgos psicosociales de la seguridad. Muy bien, muchas gracias, Javier. Finalmente tiene la palabra el profesor José María Peiró. Vale, yo voy a centrarme en el papel de la seguridad psicológica, en los errores, fallos y fracasos, y en el planteamiento de cuándo hay buenos fracasos o buenos fallos y qué nos enseña. Pero sí que es verdad que hay que ir con mucho cuidado porque es muy fácil decir aprender de los errores, pero cuando en un error ha habido una muerte o varias muertes, o por ejemplo es un error como Chernóbil, pues hay que aprender de los errores y hay que evitar que pasen esos errores. Luego, no todos los errores son buenos y desde luego pues ahí yo recuerdo ya en 1994 Will Purdy, que trabajaba mucho en el tema de la cultura de seguridad en centrales nucleares, y Robert Rue organizaron un seminario en el que nosotros, Fernando Prieto y yo, participamos, y que era sobre, ahí habló por ejemplo Rasmussen, y era sobre los errores ergonómicos. Yo creo que lo que plantea Javier es muy importante, porque sí que es verdad que hemos de aprender cuáles son esos buenos errores de los que hay que aprender y cuáles son esos errores que hay que evitar. Y para eso hay que aplicar todos los aprendizajes que tengamos. Bueno, en primer lugar, yo quisiera arrancar por un elemento que es fundamental y es la transformación que está ocurriendo hoy en día en las empresas sobre qué es un buen desempeño. Yo hay veces que en plan un poco exagerado digo, bueno, pero ¿qué es trabajar bien hoy?
Entonces, hay sitios en donde trabajar bien hoy es que vengan. Hoy mismo se ha dado una información, y yo la di hace 3 días en el Club Financiero, de que el absentismo está desbocado, está muy, muy incrementado y también el absentismo por incapacidad transitoria. Bueno, venir ya es un problema, pero en algunas ocasiones, pero bueno, se aspira a más, se aspira a que el rendimiento, un buen desempeño sea al menos cumplir. El desempeño adecuado, eficaz, lo que se llaman las tareas in-role, el trabajo de lo que te toca, de lo que está mandado, pero eso tampoco es suficiente. Hay que conseguir objetivos, y para ello hay que poner dedicación, hay que poner compromiso, hay que añadir cosas que no están establecidas en tu descripción del puesto, pero son importantes, como la ciudadanía organizacional, y hay que innovar. Y todavía las muy buenas empresas aspiran a más, aspiran a la excelencia, y a la excelencia en función de ir constantemente mejorando, para lo cual hay que ir aprendiendo de lo que no logran. Por lo tanto, y eso es alinear tu propósito con el de la organización, pero claro, eso también va a requerir que la organización tenga en cuenta tu propósito, no solo que tú te alinees con el de la organización. Yo no me puedo alinear únicamente como único motivo de mi vida con el propósito de la Universidad de Valencia, ni mucho menos. Yo voy a hacerlos alineados, digamos en sintonía, pero yo quiero muchas otras cosas. Pero bueno, eso es lo que sería, que es un buen desempeño hoy. Ese desempeño hoy, sobre todo los niveles altos, es imposible sin la gestión de la crítica. Para mí, este es un elemento fundamental. La crítica en el sentido etimológico del griego, del término de krinei, de filtrar y analizar lo que pasa. Pero hoy en día no solo queremos que la gente tenga un buen desempeño, queremos que la gente aprenda, queremos que la gente ponga en juego su potencial. Ya no solo, y esos son los 2 grandes ámbitos del talento: buen desempeño, desempeño eficaz y de nivel, y potencial, y poner en juego el potencial. Argyris dejó muy claro que a la hora de poner en juego el potencial es una cuestión de los bucles de aprendizaje. Entonces, bueno, tenemos un contexto, tenemos unos supuestos, hacemos unas conductas y tenemos unos resultados. Y hay veces que esos resultados no salen bien. Y entonces un primer elemento es aprender el bucle de aprendizaje de hacer las cosas bien. Alguien no sabe hacer las cosas, pues hay que entrenarle. Y eso ya requiere gestión del feedback. Y hay que decirle a esa persona, mira, no lo estás haciendo bien, te falla esto, te falla aquello. Y esa persona no se puede poner a la defensiva, tiene que asumir. De todos modos, eso no pone en gran riesgo el autoestima del jefe, del supervisor, más bien la fortalece, porque es él el que le está diciendo que el otro es el que no lo está haciendo bien. Pero esto es un vuelo de gallina, esto tiene muy poco alcance. El aprendizaje de verdad de las organizaciones para que pongan en juego su potencial es lo que se llama el aprendizaje de bucle doble. Es decir, en donde ya se plantea hacer las cosas de una mejor manera. Si yo quiero hacer las cosas de una mejor manera y espero que mis trabajadores contribuyan sugiriendo mejoras, eso es crítica, lo demás son tonterías. O sea, yo le tengo que decir a mi jefe, mira, esto no está yendo bien, no sé quién, no me interesa quién lo ha diseñado, lo que sí que veo es que esto no funciona. Pero el jefe dice, ostras, lo diseñé yo, ya se está metiendo conmigo. Pues sí, o bien el que entrega la crítica o bien el que recibe la crítica no es cuidadoso y no sabe cómo hacerlo de una manera que no involucre emocionalmente a las 2 partes, va a ser difícil. Todavía la cosa viene más complicada cuando en realidad el aprendizaje es de tercer bucle y ya estamos cuestionando lo que estamos haciendo y queremos hacer otras cosas mejores. Esto ya es cambio del paradigma. Y allí, de nuevo, el reto es gestión de la crítica, porque ahí sí que estamos criticando ya a la alta dirección. Oiga, usted sigue haciendo esto porque cree que eso le da dinero, pero no se está dando cuenta que en 3 años, en 4 años, esto se ha acabado. Y si usted no cambia su chip y su paradigma, esto no va a funcionar. Luego, el potencial, no solo individual, sino de las organizaciones, requiere mucha gestión de la crítica en temas que son bastante delicados según qué cultura y qué actividades y actitudes haya en las empresas.
Bien, yo entonces lo que trato de explicar con lujo de detalles que me da a entender la psicología es el círculo vicioso y el círculo virtuoso del error. El círculo vicioso del error es que podemos cometer un error y hay que gestionarlo, ¿vale? Y entonces lo primero que pasa cuando uno se enfrenta a un error es algo ha salido mal, bueno, pues es frustración. Y ya en los famosos modelos de frustración-agresión, la cosa estaba muy clara. ¿Qué pasa a la frustración? Pues que uno se cabrea, se molesta, empieza a buscar culpables, lo hace por varias razones, una por ver quién lo ha hecho, segunda porque así, si queda claro que se lo ha hecho, yo me quedo más seguro, ya no se meten conmigo. Luego, entonces la frustración es muy fácil que lleve a una atribución externa, aquí dice interna, pero es externa. Yo no soy el culpable eres tú, es aquel o aquel, y siempre se busca, bueno, pues donde menos duele, y muchas veces la atribución externa va hacia abajo en vez de ir hacia arriba, por lo menos en los planteamientos oficiales. Y eso puede acabar en agresión, que el peor efecto que suele tener es, bien, pues si tú me has dicho que me he equivocado y que yo no me tengo que equivocar, no te preocupes, la próxima vez te lo voy a preguntar antes de hacerlo. Pero entonces tú cometes el error más grave, porque entonces tú vas a ser el decisor de 10 trabajadores y entonces estás perdido, ¿vale? Bien, ahí tenemos un círculo vicioso del error. ¿Cómo puede ser el error de otra manera? Pues yo describo un círculo virtuoso que solo se puede dar si hay un clima de cooperación y confianza. Y entonces, a ver cómo puedo yo quitaros, a ver, es que me salís encima del... ¿Cómo puedo presentar el panel de otra manera? Bueno, vamos a ver. En el clima de confianza, para empezar, el error tiene que ser gestionado desde un clima de seguridad psicológica. El clima de seguridad psicológica quiere decir que todos estamos entrenados a dar feedback. El que da feedback señalando lo que no ha funcionado bien y analizándolo, etcétera, etcétera, sin necesidad de ir a buscar al culpable, quizás sí al responsable, pero no al culpable, porque si no, no hacemos un análisis riguroso. Y ese feedback, a ver si consigo, tiene que ir acompañado de una buena manera y una manera competente de recibir feedback, que es tan importante como darlo, porque si el que lo recibe está de uñas o de erizo, vamos muy mal. Y eso requiere un análisis conjunto en un clima de seguridad psicológica. Solo entonces podemos aprender del error y solo entonces podemos ir a estrategias de innovación y no entramos en el círculo vicioso, sino que hacemos una espiral de éxito. Esto hay que trabajarlo y yo creo que hay que trabajarlo mucho con la gente de los equipos en las empresas, porque creo que es una pieza fundamental. Bien, Edmondson, que hoy es, vamos, la estrella aquí, porque todos hemos acudido a Edmondson, tiene unos trabajos que ella ha caracterizado como los buenos errores o los buenos fracasos, failure. No habla de error, habla de failure. Y los buenos fracasos, ella los caracteriza de una manera que es muy interesante y que creo que, bueno, pues ayuda mucho porque nos ayuda a entender cómo son estos procesos. A ver, ocurren en territorios nuevos. Por lo tanto, los nuevos fracasos es cuando nadie sabe qué vamos a hacer. Y entonces o nos quedamos paralizados o ensayamos. Entonces, ella caracteriza los buenos fracasos como los que ocurren en temáticas que nadie sabe lo que va a pasar. Pero eso sí, los experimentos con gaseosa, y esto es muy importante, son lo más reducidos posible, porque se hacen pruebas. Están impulsados por la oportunidad hacia un objetivo valorado, pero claro, con prudencia. Están informados por conocimientos previos, uno monta hipótesis y se aprende de ellos. Ese es un aspecto. Más cosas que ella dice. Para que podamos aprender de los fracasos, hay que evitar el juego de buscar culpables, porque eso se carga el aprendizaje. Hay que distinguir que no todos los fracasos son iguales. Hay que ver los que se pueden prevenir, los relacionados con situaciones complejas y los, como ha dicho Javier, los inteligentes. Vale, los que se pueden prevenir, tendremos que ver por qué nos están previniendo. Entonces hay que ver, es falta de atención, es falta de preparación. Eso requiere un análisis que Javier Llaneza nos ha desmenuzado muy bien y que ahí hay un camino importante, porque muchos errores son de estos. Y eso tampoco podemos plantearlo como si fuera
un fracaso de los que qué bueno es. No, no. Este fracaso tenemos márgenes de mejora, pero vamos a analizarlos. Luego están los fracasos inevitables por sistemas complejos, ¿vale? No podemos considerarlos malos, pero, y si los consideramos malos puede ser contraproductivo, pero sí que los hemos de estudiar tratando de clarificar esa incertidumbre. Y luego están los fracasos inteligentes que se dan cuando hace falta experimentar, se dan cuando, bueno, si uno tiene que investigar porque no tenemos la vacuna del COVID y hay que hacerla, pues no queda más remedio que equivocarse muchas veces. El ensayo, el así llamado ensayo y error, que Edmundson dice que mejor sería llamarle ensayo y buenos fracasos, porque si queremos acelerar los resultados, pues a lo mejor lo que hemos de hacer es muchos experimentos rápidos en función de las hipótesis para poder avanzar. ¿Cuál es el enemigo de todo esto? Que los fracasos van emocionalmente cargados. Y entonces esto complica la vida, complica la situación y ya no se aprende tanto. Y por eso hace falta un liderazgo apropiado. Pero muchas veces el que más cargado va es el líder, con lo cual aquí hay que ir con mucho cuidado. Entonces, las estrategias es construir una cultura de aprendizaje. Es decir, evitar el juego de los culpables, poner el foco en lo que ha pasado y no en quién es el culpable, informar sobre los fracasos, si no informamos ya vamos muy mal porque lo estamos ocultando, analizar y buscar cómo experimentar, valorar qué resultados, aun siendo negativos, nos ayudan a avanzar y distinguir los 3 tipos, que también ha mencionado Javier, de diferentes tipos de errores que requieren distintas estrategias. Un error rutinario requiere detectar por qué pasa y hacerlo aflorar. Esto es fundamental en las High Reliability Organizations. Nosotros hemos trabajado bastante en organizaciones de cultura de seguridad y es fundamental que haya un análisis y una apertura y un clima de seguridad sin miedo para decir dónde uno cree que están pasando las cosas, incluso puede haberlas hecho él. Y por eso lo que se llama en las centrales nucleares formación operativa, en donde se analizan fracasos o near missings o situaciones comprometidas que han pasado en otros sitios, es fundamental. Y para eso hay que contrarrestar los miedos a decir las cosas como uno las ve cuando los otros están demasiado entusiasmados y están como muy subidos. Cuando el estatus, tú estás en un estatus inferior, hay que entrenar a todo esto. Cuando tú no eres la mayoría y la mayoría dice otra cosa, todas estas estrategias para reducir el estigma del fracaso son fundamentales. Después viene analizar el fracaso, que ya es cuando la situación es más compleja. Hay que buscar las causas raíz, de las causas a las causas raíz. El líder tiene que seguir dando apoyo sin querer resultados inmediatos del análisis. Ahí hay retos cognitivos y emocionales. Y muy importante, el error fundamental de la atribución, y es que uno se toma más en serio y se cree más lo que va en la línea de lo que él piensa que pasa. Y eso hay que ir con mucho cuidado, porque el que cuestiona eso, ahí resulta que se le critica o se le castiga. Y eso reduce la... Luego hay que promover la experimentación. Y ahora he dicho lo de la aceleración de los experimentos y los estudios piloto. Los estudios pilotos son muy importantes, pero a veces todos somos un poco pillos y los hacemos en las mejores condiciones posibles. Con lo cual hacemos el piloto, parece que todo va bien y luego cuando tratamos de generalizarlo ya no va tan bien porque las condiciones no son las mismas. Y con esto yo quería compartir esto y me temo que ya va a haber poco tiempo para el diálogo, pero porque no nos hemos pasado, yo llevaba los tiempos y veo, pero en fin, quedan unos minutos y espero que pueda haber comentarios o preguntas interesantes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José María. Bien, pues ahora pasamos a ese supuesto debate. Se han volcado muchas ideas, muchas cuestiones, incluso distintos enfoques, todos complementarios, con mucha riqueza. No sé si alguien de los que han participado en el debate quiere apostillar o hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Empezaría yo haciendo una pregunta a Javier. Yo te he mencionado por las sesiones de errores monográficas que no había penalización. Tú lo comentaste, que lo aplicabais en tu empresa. ¿Qué sensación, qué experiencia tienes a partir de entonces? Pues muy positiva desde hace mucho tiempo. Claro, son errores que se cometen frente a clientes, frente a situaciones,
y el que tú tengas que comentarlo, porque cada 15 días hay una reunión el viernes por la tarde donde hablamos de los errores que hemos cometido, vas que ya con un clima muy adecuado psicológicamente, porque no vas a criticar al compañero o a mi caso a mí como jefe o lo que sea, vas a criticar, digamos, qué es lo que hay, cómo lo hay, cómo se va a mejorar. Nosotros tenemos una expresión que circula siempre en este tema, es no te centres en el problema, céntrate Sí, perdona, te hemos perdido, se ha en la colgado. solución. Repite la frase, Sí, por favor. sí, la frase es que nosotros decimos que céntrate en la solución y no en el problema, Correcto. ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un error, no se puede encerrar en el error, le ayudamos a crecer sobre el error, ¿no? Pero claro, son errores de gestión de un cliente, de planteamiento de un modelo de intervención, que muchas veces te crees que el modelo de intervención es el que mejor se te ha supuesto y no lo has hecho. Y luego también hay muchos de imponderables que pasan, desde no haber tenido en cuenta mejor a un sindicato y se te revienta todo un modelo de intervención, o que un director general te ha dicho que cree mucho en un tema y no cree nada en ello, ¿no? Pero bueno, esos son modelos que existen en la realidad y son situaciones que acontecen. Yo creo que lo que ha dicho José María es claro, es decir, hay que aceptar que para crecer tienes que ser criticado, si no, no vas a crecer nunca. El que crea que crece sin ser criticado no lo hace. Y ese cometerlo como cultura de equipo, cultura de grupo, cultura de todo. Culpable no es la palabra. Fijaros, cuando yo estudié, me fui de consultor al principio de mi etapa de consultoría a Estados Unidos con un cliente, con Sun Microsystem. Yo curiosamente veía que la gente cuando recibía una reclamación estaba contenta, ¿no? Claro, yo que venía de España, donde aquí la reclamación lo primero es buscar un culpable, yo me sorprendía. Dijeron una frase que me encantó, dijeron la frase de que tengo una oportunidad de aprendizaje con la reclamación, y la segunda que me encantó, tengo una segunda oportunidad de estar bien con mi cliente. Joder, yo me quedé alucinado con esa cultura. Por eso les llamo palentino Allende de los Mares, porque son más palentinos que yo todavía. Es decir, son pragmáticos, bajados a tierra, y eso es lo que hay que hacer. El error, pues hombre, nadie queremos cometer errores, pero los errores existen, y lo que no podemos hacer es no tener ese círculo virtuoso de análisis del error, del fallo y llevarlo a cabo. Muy bien. En la empresa esta que estoy llevando el último caso, de análisis de fallo, es una empresa pequeña, no son más allá de 100 personas, 89 o 90, y es una empresa de enorme éxito en un momento dado en los temas de ciberseguridad, y el gran problema que tienen es aceptar que gente con mucha formación se puede equivocar, ¿no? Y parece una tontería, pero llevar este pensamiento cuesta mucho en culturas de excelencia plena. Muy bien. Ah, Javier, sí. sobre ese tema quería comentar el último accidente grave en el sector del transporte que hemos tenido en este país, el Android, maquinista, Yadif, no sé si me explico, ¿vale? El culpable fue el maquinista, pero el culpable ya era el maquinista antes de todo el pleito y todos los juicios, ¿de acuerdo? Y ahí ha habido magníficos informes periciales, además de una amiga de Asturias, Pilar Calvo, que sirvió de bien poco, después de estar defendiendo y exponiendo durante horas, sirvió de bien poco. El culpable era el maquinista. Yo no sé si en Adif hay seguridad psicológica o no la hay, pero desde luego que el maquinista, que nos consta, había comunicado repetidas veces la necesidad de instalar un detector de velocidad, bla, 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 pues al final hizo lo que hacen muchos, ser el culpable. De ahí que el error, que los errores, que los incidentes, y por eso a veces me hace gracia cuando pienso en las pirámides de Beer y de Henrich sobre la relación que hay entre el accidente mortal y la base de la pirámide, yo creo que esa base realmente está falseada, porque cuando hay un accidente nadie dice absolutamente nada. Ya digo, hablo por experiencia de un sector como el siderúrgico bien duro, donde estas cosas, en fin, podéis imaginaros, pasaban diariamente. Así que en cualquier caso, yo estoy muy ilusionado con este concepto. Creo que otros los problemas que tenemos actualmente, más allá de esa descripción que ha hecho el profesor Peiro de cómo están las empresas, es el tema de la salud mental que nos preocupa a todos, y más a los que somos psicólogos. Pero nos preocupa desde el punto de vista de la gestión de todos esos riesgos. El riesgo de la desconfianza, Cantera, el riesgo de que la gente no abre el pico, porque si abre el pico,
sistemáticamente se van a la calle. Esta es una puñetera realidad. Creo que José María lo ha explicado muy bien. Entonces, yo me encuentro con esto y, insisto, a mí me encantan este tipo de propuestas. He hecho alguna investigación psicológica, consultor, colaborando, y me he dado cuenta que cuesta muchísimo, muchísimo, ¿no? Y así que al final lo que a uno le quedan sobre todo son experimentos y, como decías tú, Cantera, que nos quiten lo bailado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, no sé si hay alguna postilla más, algún comentario más por parte. Bien, Isabel, no sé si hay alguna pregunta, ¿puedes informarnos? Pues se plantea un tema, por supuesto, daros las gracias por la exposición que ha sido extraordinaria de principio a final, ¿no? Que hemos podido ver muy bien el concepto y la aplicación de la seguridad psicológica en las organizaciones, pero se plantea una cuestión, ¿no? En las relaciones interpersonales, los conflictos en las relaciones interpersonales y esta seguridad psicológica, ¿no? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo veis que se puede manejar? ¿Qué herramientas podemos ofrecer desde la psicología para manejar esto en las organizaciones? Iba a decir eso, que yo creo que, vamos, nosotros hicimos algunos estudios, y con Lourdes en alguna ocasión, de el conflicto de tarea, el conflicto emocional, el conflicto de intereses y el conflicto de valores. Y en muchas ocasiones el gran problema es que un conflicto de tarea que debiera manejarse como conflicto de tarea se deriva inmediatamente a conflicto interpersonal, emocional, y eso es un cáncer. Eso es un problema terrible. Si quieres, yo ahondo un poquito, pero la idea es que en muchas ocasiones, y son las características del juego político en las organizaciones. Es decir, esto es parte genética del ser humano y de las organizaciones humanas. Entonces, el problema no es escandalizarse por eso. El problema es saberlo gestionar. Claro. Y ahí es donde todo lo que hacemos de entrenar en inteligencia emocional, pero no solo emocional, yo insisto mucho en lo cognitivo, en la carga mental, eso uno lo estropea mucho más cuando va muy sobrecargado. Luego hay una serie de elementos y luego las relaciones interpersonales. Si hemos creado un clima de competición, de ataque, de codazos, pues eso es lo que después tenemos. Y es muy fácil que entonces un conflicto de tareas, que puede ser interesantísimo analizarlo y sacarle mucho jugo, enseguida derive a un conflicto interpersonal y aquello ya un conflicto de juego político y la polarización del juego político, y entonces ya... Y José María, perdona, ¿cuánto mal ha hecho a la seguridad psicológica los KPIs? Los KPIs es el objetivo de la competitividad, de la competencia interna, que destruye absolutamente todo lo que señala. Yo ahí, Javier, estoy en contra, porque yo defiendo mucho el KPI. Bueno, a ver, yo lo que diría es el mal uso de los KPIs. Claro. El mal uso, los KPIs, como casi todas las cosas, se puede usar mejor, puede usar peor. Y entonces, claro, un mal uso de los KPIs es terrible. Pero prepararos, porque con el desarrollo de la inteligencia artificial y los algoritmos y el hacer listas de los mejores, y este ha conseguido una media de performance de tantos pacientes por minuto, yo qué sé. Eso todavía va a hacer más daño, si se le deja acampar por sus anchas. Sí. Pero bueno, ahí quien puede hablar es Javier. Yo ahí lo que siempre digo lo mismo es que el KPI es una medición previa y posterior de cualquier intervención que te da realismo y que creo que es bueno el realismo. Otra cosa es la gestión del KPI, igual que la gestión emocional. Fíjate, el gran problema que existe en el libro este que publiqué de salud mental, veía como la Universidad de Londres hizo un estudio que a mí me encantó sobre cómo los equipos de trabajo que gestionan las emociones es un equipo de trabajo más preparado para avanzar, ¿no? Yo creo que en España hay un gran déficit de formación de la gestión de las emociones, que no es solamente inteligencia emocional, hay que saber gestionar con lógica de problemas, saber resolucionar problemas, generar alternativas, todo lo que las ciencias cognitivas nos han enseñado. Y ese es un gran problema. En España, que a un jefe no le hables que tiene que gestionar emociones ni condiciones de la gente, no, ellos gestionan resultados. Entonces, un KPI es un dato humano y todo dato humano tiene expectativas humanas, por lo tanto hay que saberlo gestionar, ¿no? Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo la psicología no ha tenido influencia en las empresas porque no nos hemos basado en datos. Había mucho lenguaje
humanista que es básico, pero que no llega al negocio. Por eso yo defiendo tanto el People Analytics, defiendo tanto el Big Data, porque creo que los datos son interesantes, pero hay que tener una visión humana del dato, hay que tener una visión humana de la tecnología y de lo digital que tenemos, ¿no? Pero el dato es bueno. Hombre, y sobre El todo problema porque... tiene... Ay, perdón, o sea, voy a hacer un Sí. apunte nada más con el tema Sí, de los David. KPIs, en el sentido de no minorar el problema, ¿no? Tiene nombre y hablamos de la institucionalización de las métricas, ¿no? Que es cuando nos pasamos de frenada. Y eso puede ser un problema para entender las cosas. Significa que al final, tanto el jefe como el trabajador persiguen más la consecución del número que está representando ese KPI que cambiar la realidad. Es decir, el instrumento que nosotros tenemos para cambiar la realidad es nuestro comportamiento. El comportamiento es el instrumento para cambiar las cosas y para conseguir resultados, ¿no? Pero cuando se persigue el KPI, que es una métrica imperfecta necesariamente de la realidad, y uno solo va por el número, lo que está haciendo es desincentivar comportamientos que pueden ser muy interesantes para la organización. Y podemos tener problemas por ello, ¿eh? Sí. Perdona, David, y sobre todo algo que también está muy de actualidad, que es el reconocimiento del trabajo. El reconocimiento del trabajo, la cooperación, la colaboración, la tendencia a entenderse, ¿no? Por aquí hemos hablado de la confianza, hemos hablado de las interrelaciones, pero esta búsqueda, digamos, de los elementos comunes, el entenderse también es una carencia. Yo me he encontrado que efectivamente el reconocimiento del trabajo es algo muy importante y muy valorado por el trabajador, ¿no? Sobre todo, digamos, en estos tiempos donde los salarios se han quedado solos, en resumidas cuentas, y son justos, ¿no? Entonces, esa parte emocional del trabajo es lo que está detrás del reconocimiento, ¿no? Lo que pasa es que ahí, para complicarlo un poquito más, la clave, ya lo más difícil, es la justicia organizacional. Y la justicia distributiva en los reconocimientos. Cuando quieres reconocer no solo el resultado, sino los esfuerzos, o creas una cultura de equidad compartida en tu equipo o en tu organización, o puede lo que arregla un roto abre un descosido. Yo lo veo durísimo. Yo ahí siempre que digo algo, digo, bueno, si no lo hacemos muy mal, ya va bien. Porque bien casi creo que no se puede hacer. Nosotros les echamos obligaciones a los supervisores, a los mandos intermedios, a la dirección. Haga usted un sistema equitativo, justo. Madre mía, es difícil. Y en muchas ocasiones cuando los KPIs, además, los eliges en función de la incuestionabilidad de la métrica y no tanto a veces en función de su relevancia, y ejemplos los académicos los tenemos a montones, como por ejemplo los cuartiles y los Q y los eso, pues entonces a lo mejor es un muy buen artículo, pero se ha publicado en un sitio que no, pues bueno, todo eso también es importante, es realmente complejo, por eso yo estoy convencido que no será fácil que los algoritmos nos sustituyan si quieren buenas organizaciones. Yo observo que nos hemos pasado 5 minutos del tiempo. No sé si tenemos que acabar ya necesariamente o hay opción de alguna pregunta más, pero en principio hemos consumido la hora y media prevista. Isabel. Pues sí, así es, hemos consumido todo el tiempo previsto y simplemente para terminar, yo querría invitar a nuestros asistentes a esta mesa redonda y a los que lo van a ver posteriormente en vídeo, a también visitar nuestros debates anteriores que se pueden ver en esta dirección de YouTube y son sobre fatiga psicológica asociada al teletrabajo, sobre edadismo frente a la diversidad generacional, el bienestar psicológico de las plantillas, el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y promoviendo una cultura inclusiva. También en la dirección de más abajo se pueden acceder a los artículos que están escritos recogiendo precisamente estos debates y también a algún documento más que ha elaborado el think tank. Bueno, pues con esto podríamos dar por concluido este nuevo debate del think tank y deseando que el tema de la seguridad psicológica sea algo que realmente sea discutido y reflexionado mucho más
ahora que estamos hablando tanto de salud mental, ¿no? Y que probablemente sea un concepto básico que desde la psicología podemos promover y aportar para entender mucho mejor la salud mental de los trabajadores y, en definitiva, aportar para que pueda haber un comportamiento organizacional mucho más justo, como estabais diciendo, pero también mucho más humano. Muchas gracias a todos los Muchas gracias. asistentes, muchas Yo quiero gracias a agradecer, nuestros sí, yo quiero agradecer a participantes. todos los invitados por la participación, las ideas excelentes que han aportado y bueno, pues espero que hayan disfrutado de un ambiente de seguridad psicológica para exponer sus ideas y que no va a haber ningún tipo de sanción, ningún tipo de coacción de expediente por todas las cosas que han dicho, por muy críticas que han sido. Muchas gracias, de verdad.